En el video anterior estuvimos hablando un poco acerca de los escollos gramaticales. Vimos por ahí un quegalicado, vimos un poco acerca del cosismo, vimos un poco acerca del gerundio y terminamos en esa parte, ¿no? En esta ocasión continuaremos hablando un poco acerca de los escollos gramaticales, pero iniciamos con lo siguiente. ¿Cuál es eh, la oración correcta? ¿Ha habido muchos crímenes o han habido muchos crímenes? Bueno, a lo mejor la mayoría de personas dice han habido muchos crímenes, ¿verdad? Lo correcto sería decir no habrán más regalos o no habrá más regalos. O lo correcto sería decir, hubieron algunos malentendidos o hubo algunos malentendidos. Bien, cualquiera podría pensar, bueno, lo correcto sería decir, han habido muchos crímenes, no habrán más regalos, hubieron algunos malentendidos. Sin embargo, verán que no. Todas las tres que yo acabo de mencionar ahorita son incorrectas. Están presentando ahí un error gramatical. ¿Y en qué consiste ese error gramatical? Bueno, consiste en lo siguiente, es común escuchar frases como han habido temblores, ¿verdad? O cuestiones similares. El error que en esto ocurre es un error gramatical. El verbo haber es un verbo unipersonal. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene un plural este verbo. No existe han habido, ¿verdad? No es ha habido. Y no debe concordarse con el sustantivo. Si, por ejemplo, alguien dice hay habitaciones libres, en concordancia se debe decir había habitaciones libres sin pluralizar el verbo. No se dice habían habitaciones libres o habrán habitaciones libres. No se puede, porque en concordancia es hay habitaciones libres. El verbo haber, ¿verdad? Hay habitaciones libres. No se dice hayen habitaciones libres. No se dice haye o haya habitaciones libres, ¿verdad? No, pluralizándolo, ¿no? O hay habitaciones libres, ¿verdad? Lo correcto es, como no se pluraliza, cuando está a la par de un sustantivo, el verbo haber en ninguna, aunque el sustantivo esté pluralizado, el verbo haber no se pluraliza. Por ejemplo, lo incorrecto sería decir han habido tormentas. Lo correcto es decir ha habido tormentas. Ha habido. Lo correcto es habrá disturbios, ¿no? Y lo incorrecto es habrán disturbios. No se pluraliza, ¿verdad? Incorrecto, hubieron varios heridos. Lo correcto sería decir hubo varios heridos. ¿Por qué? Dijimos el verbo haber no se pluraliza. Bien, hablemos del deber de. Es usual que este error pase desapercibido, sin embargo es un poco recurrente debe esclarecerse. ¿Cuál de las siguientes oraciones es la correcta? ¿El profesor debe venir a las 9 o el profesor debe de venir a las 9? Y esto pues depende de lo que queramos decir. Ambas son correctas. Ambas son correctas. El debe, así, sin debe de, equivale a una obligación. El profesor debe venir a las 9. Es decir, la obligación del profesor es estar ahí a las 9 de la mañana. ¿Sí? Es estar ahí a las 9 de la mañana. Una obligación. Y deber de equivale a una duda o una suposición. Por ejemplo, el profesor debe de venir a las 9. O sea, debería, ¿no? O sea, se entiende que viene a las 9. Ahora, que esté ahí es otra cosa, ¿ya? Bien, entonces el error no es tanto un error, sino que depende de qué querés dar a conocer, depende de qué cosa querés expresar con tu oración. Bien, otro error podemos encontrarlo en el sí no unido y sí no separado. Eh, el sino unido hace referencia a dos cosas. Es una conjunción adversativa, sino, y la segunda es un vocablo sinónimo de destino. Por ejemplo, y sino separado hace alusión a una conjunción condicional. Si no haces tal cosa, bien, veamos. El primero, ese no es un perro, sino un lobo. Ese sino iría unido. Es una conjunción adversativa.
Te lo daré si no le dices a tu madre. Hay una condición. Si hay condición, entonces se escribe separado. Triste sino el mío, vivir siempre así. Equivale a decir destino, ¿verdad? Triste destino el mío, vivir siempre así. Con estos tres ejemplos, pues queda un poquito más claro la diferencia que hay entre sino unido y sino separado, ¿verdad? No lo digas, sino calla, ¿verdad? Esta pues depende, ¿verdad? No lo digas si no calla o no lo digas si no calla, ¿verdad? Muy bien. Siguiente, haber con H, con B y unido y haber separado sin H y con V. Haber separado sin H y con V es la construcción de la consecuencia de la preposición a más el verbo haber. Por ejemplo, voy a ver cómo está. Eh, voy a. Ese a indica un destino, ¿verdad? Haber unido y con B hace alusión al verbo haber. Es un verbo infinitivo y al sustantivo conjunto de bienes, ¿verdad? Por ejemplo, em, espero haber venido con tiempo. Es el verbo haber, ¿verdad? Recuerden, el verbo haber no se pluraliza, ¿verdad? Espero haber venido con tiempo. Eh, Voy a ver si ya está aquí. Es decir, voy a ver, a visualizar, a mirar si ya está aquí. Se gastó todo su haber en... Ok, el haber también eh, es un sustantivo, ¿verdad? Es el conjunto de bienes de una persona. Para quienes han estudiado un poquito de contabilidad, relacionan con el debe y el haber, ¿verdad? El haber es el conjunto de patrimonio que tiene una persona. Este es un ejemplo de haber o haber, ¿verdad? Bueno, es haber, cualquiera de los dos. Siguiente error gramatical. Uso inadecuado de la coma. Y este es un tanto recurrente, ¿verdad? Por más largo que el sujeto suene, la coma no debe separar al sujeto del predicado. Por ejemplo, sus mejores amigos de la infancia y la adolescencia estaban reunidos en su casa. Después del adolescencia no debe escribirse coma, aunque cuando lo pronunciamos siempre hacemos una pausa. Por ejemplo, lo voy a leer. Sus mejores amigos de la infancia y la adolescencia estaban reunidos en su casa. Si se fijan, hice una pausa y la adolescencia estaban reunidos en su casa, pero esa pausa no se visualiza, no se grafica por medio de la coma, porque no es necesaria. La coma no debe separar al sujeto de la oración. Pero la única condición es cuando hay una interrupción dentro de la oración, es decir, cuando hay un inciso. Por ejemplo, Manuel, el hijo de la niña Ada, es un excelente carpintero. Si nosotros le quitamos la parte del inciso, ¿verdad? Que está entre comas, no y debería llevar ninguna coma y quedaría Manuel es un excelente carpintero. Es la única forma en la que puede haber una coma antes del predicado dentro de oración. Y por último, ya para ir finalizando, algunos otros errores gramaticales. Por ejemplo, la discordancia numérica verbal. Por ejemplo, son gente bien rara. Lo correcto sería decir son gentes bien raras. ¿Sí? No son gente, o es gente bien rara, ¿verdad? Es gente bien rara. Es incorrecto decir son gente bien rara, ¿verdad? Em, bueno, muy bien. Por ejemplo, también aquí les voy a mencionar algo que no está en la presentación, así que tomen nota, y es los plurales de los números. Por ejemplo, 21, 31, 41, 51, etcétera. Esos unos o dos em, pueden ir en masculino o en femenino. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de sillas y de repente hay 1, 2, 3, 4, 5, 21, ¿verdad? Se dice 21 sillas. ¿Por qué? Porque el sujeto, el sustantivo está en femenino. Si nosotros decimos libros, decimos 21 libros. Si nosotros tenemos personas, femenino, ¿no? Eh, eh, no decimos 31 personas. Lo correcto sería decir 31 personas. 41
41 botellas, ¿verdad? 41 tablets, ¿verdad? 51 computadoras. ¿Por qué? Debe haber concordancia entre el sujeto y el número existente. Bien, el uso de anglicismos también puede ser un error. El uso de comodines innecesarios, como por ejemplo, hay que arreglar la cuestión de los aparatos dañados. Eliminátelo, la cuestión de, ¿verdad? Hay que arreglar los aparatos dañados. Eliminate esos comodines innecesarios. Economía del lenguaje, ¿no? Y las cacofonías también le dieron una sanción por plagiar la canción. Entonces ahí hay una terminación ción, ¿verdad? Hay que evitar, ¿verdad? En la medida de lo posible, realizar cacofonías. Las cacofonías son básicamente rimas y dentro de un texto académico, pues no, ¿verdad? No debe haber una rima, a menos que sea un texto literario artístico. Bien, y ya para ir finalizando, eviten decir lo que es en los textos, ¿verdad? Mejor digan directamente a qué están haciendo referencia. Por ejemplo, no hay que decir lo que es escollos gramaticales. No, ¿verdad? Evítate decir lo que es, ¿verdad? No hay que decir escollos gramaticales y punto. Y al punto, ¿verdad? Sin redundar. Bien, y por acá algunas otras cuestiones, por ejemplo, y a, ¿verdad? Los verbos auxiliares, he estado viajando mucho, ha sido eh, un placer conocerte, el sin H y el A sin H tampoco, por ejemplo, Marco e Israel, vamos a Canadá, el y el A como una interjección, por ejemplo, vamos a comenzar, o ya entendí, ¿verdad? Eso se escribe de esta manera, tal como lo ven en pantalla. Ves con S, ves con Z, la ves con S del verbo ver, ¿verdad? Por ejemplo, ¿ves qué tan claro es esto? O me acuerdo de la vez que estuvimos hablando, vaya. Esa vez se escribe con Z porque representa una ocasión, ¿verdad? Y también es incorrecto en relación con, y lo correcto sería decir con relación a, em, perdón, lo incorrecto es en relación a, se puede decir con relación a o en relación con. Y también pues hay cuestiones, dudas con el a sí mismo y así mismo y asimismo. ¿Ya? Que son tres cuestiones distintas, son tres expresiones gramaticales distintas que denotan significados distintos. Bueno, muy bien. No sé si se alargó un poquito este video, pero pues lo dejamos hasta acá y nos vemos en la próxima. Adiós.